Bien, pues bienvenidos a una sesión más del Seminario de Jóvenes Investigadores. Hoy tenemos con nosotros al compañero Santiago Gutiérrez Jaramillo, investigador predoctoral en el Departamento de Historia del Derecho y de las Instituciones, y nos va a hablar sobre su tema de tesis, que fue también tema de trabajo de fin de máster, ¿no? Que se titula Legalidad y legitimidad en el nacimiento de las juntas territoriales, 1808. Y también tenemos con nosotros a un compañero que está haciendo una estancia de investigación aquí en la Complutense, que es Daniel López Ríos, y el trabajo que nos va a exponer hoy es urgente necesidad de un código ético para la super IA en México. Para los que, bueno, no conocen cómo funcionamos, es un seminario de jóvenes donde, bueno, jóvenes doctores, doctorandos, exponen su trabajo de investigación en un tiempo prudencial de 20-25 minutos y después de estas exposiciones abrimos un turno de debate, coloquio, donde, bueno, pues compañeros que están en la misma situación o que ya son doctores, pues exponen sus comentarios, valoraciones, en definitiva su opinión sobre el trabajo o los trabajos de investigación que se nos han traído. No me voy a entretener más porque, como viene siendo habitual, siempre, bueno, pues empezamos con algo de retraso. Bueno, muchas gracias, Daniel. Y también primero quiero agradecer a la Universidad Complutense de Madrid por poder brindarme un espacio, tanto a los compañeros como a los docentes, para poder hablar aquí de mi tema de maestría que estoy desarrollando actualmente en la Universidad Nacional Autónoma de México, junto con el doctor Martín Macarrasa Tancur, quien amablemente me hizo el favor de poder conectarse y poder escuchar lo que estoy trabajando actualmente con el doctor Mario Hernández Ramos en el Departamento de Derecho Constitucional. Primero, para hablar de la inteligencia artificial, si yo manejo esta hipótesis de qué es la inteligencia artificial, muchos van a tener diferentes conceptos. Uno me puede decir, es la tecnología que tiene mi teléfono, es un nuevo sistema operativo. Otras personas incluso me pueden decir de que son sistemas que maneja el gobierno. Ahora, nosotros podríamos perfectamente decir que todas son correctas, o alguno podría diferir. No obstante, yo para eso me he abocado en 3 capítulos. Primero, mi tesis se va a abarcar en la superinteligencia artificial, ya que naturalmente en México no está regulada. Ahora, el problema de esto va a radicar primero en identificar qué es una superinteligencia artificial, cuáles son sus riesgos, también el marco ético, que aun cuando la Unión Europea ha desarrollado una ley perfectamente estructurada, yo quiero también trabajar cierto tópico en particular. Voy a dar inicio con mi primer capítulo, que es el marco histórico, pero no únicamente lo voy a desarrollar en el sentido analítico, sino más bien crítico. ¿Por qué? Cuando los investigadores de la inteligencia artificial suelen referirse a este tema, lo más curioso es de que pues, muchos suelen diferir. Unos dicen que la inteligencia artificial es una cosa, otros que el padre de la inteligencia artificial es otra. Se conoce comúnmente a Alan Turing como el padre de la inteligencia artificial. Pero si nos remontamos bien, Alan Turing se enfocaba más en la criptografía, en descifrar códigos. Durante el conflicto bélico del 39 al 45, fue quien pudo desarrollar y que pudo crear la ciencia computacional a través del desarrollo para poder identificar los planos al máquina Enigma. Ahora, ¿se considera eso inteligencia artificial? Yo en este punto creo que puedo plantear algo en contra. ¿Por qué? Porque no estamos viendo un rasgo de inteligencia, estamos viendo un rasgo de automatización, estamos viendo las primeras fases de la red computacional. Sería lo mismo que decir que la calculadora es inteligente. En eso yo hierro mucho con las distinciones que generan algunos autores. No podemos ver inteligencia. Ahora, posteriormente, Minsky, décadas después, dice de que las nuevas ciencias pueden tener una inteligencia que supera al ser humano. A partir de ese punto, quiero mencionar que la inteligencia como tal tiene que identificarse. Voy a abrir un paréntesis, y es que mi metodología es la metodología de la complejidad. Al mismo tiempo, la metodología smellmiana. No solamente me abarco en ramas legales, sino en sociales, que como bien lo sabemos, el derecho se basa en la sociedad. Es a través de eso donde nosotros tenemos que regular. También en cuestiones psicológicas. ¿Por qué? Porque también si nos evocamos al marco histórico, la psicología no va a ser lo mismo el pensamiento que tenían en 1939 al que tenemos actualmente en 2025. Eso es algo muy importante para poder identificarlo. Entonces, a partir de esto, las primeras definiciones de inteligencia nos dicen que es poder resolver un problema. Bajo ese tópico, podríamos decir que
incluso cuando nos hablamos del experimento de Pavlov, ¿no? Cuando a un perro se le toca una campana y acude por comida, diríamos que ahí hay un rasgo de inteligencia. También yo difiero en esto. Si, por ejemplo, a un animal doméstico, voy a poner el ejemplo de un cotorro, le enseñas una palabra, realmente no está asimilando lo que significa esa palabra. No puede identificar las dimensiones. Lo que realmente hace únicamente es poder repetir. ¿Por qué? Porque se le ha dado un condicionamiento psicológico. No se le ha dado un entendimiento, un estímulo, una reacción. Mas, no obstante, no hay una inteligencia de por medio. Ahora, tampoco quiero referirme a cuestiones muy avanzadas como los 13 tipos de inteligencias que actualmente se manejan. La matemática, la emocional, pero definitivamente tenemos que ver que la inteligencia no simple abarca el poder resolver razonamientos o el poder resolver problemas sencillos o básicos. Requiere más. Ahora, quiero avanzar unas décadas después a lo que era Kurzweil, que él era un autor que mencionaba de que en el futuro las máquinas podrían llegar a lo que se le llamaría una incursión, que sería esto, que su trabajo pudiera incluso superar lo que puede hacer el ser humano. Muchas personas incluso pueden decir que la inteligencia artificial ya opera en supermercados, ya opera en su día a día. Yo en este caso también me manejo muy en contra. Aquí quiero aclarar que, aunque mi investigación es de inteligencia artificial, parece que en mi primer capítulo de la inteligencia artificial, pero no es todo lo contrario. Ahora, lo que quiero mencionar aquí es que aunque la inteligencia artificial nosotros podemos ver cuestiones que nos las venden por razones globales, razones comerciales. Este teléfono actual pueden decir de que es inteligente. Si vemos de verdad cómo te lo venden como inteligente es porque se conecta a internet. Eso, para mí nuevamente, no es inteligencia. Bajo esa hipótesis podríamos decir que las computadoras de hace 20 años eran inteligentes porque se conectaban a internet. Pero no obstante, eran todo lo contrario. Yo creo que me tardaba como 2 horas en poder hacer una página. Así que yo también difiero mucho de esa concepción. Ahora, ya una vez que mencionamos esto, quiero decir que hay 3 tipos de inteligencia artificial. ¿Podrías cambiar de diapositiva? Bueno, primero, para definir inteligencia artificial, nuevamente me he referido de que hay muchos autores que pueden dar distintos tipos. Junto con el doctor Martín Manjarres Betancourt, hemos desarrollado esta definición, que es una disciplina computacional de la Big Data que intenta crear tecnología autónoma, tratando de emular el razonamiento humano. Esto ya abarca los conceptos tanto de la inteligencia como se aplica a los campos tecnológicos. Ahora, ¿podemos continuar por la diapositiva? Bueno, ahora, yo voy a referirme a los 3 tipos de inteligencia artificial que normalmente se manejan, donde nuevamente vamos a observar posturas muy interesantes. La primera, se le llama inteligencia artificial autónoma, que requiere de eso que una persona pueda utilizar un dispositivo. Por lo que hemos dicho anteriormente, yo creo que esa inteligencia artificial podría incluso descartarse. La siguiente es inteligencia artificial generativa. ¿En qué consiste esta? En inteligencias artificiales que tras un comando que le dé un ser humano puede crear algún tipo de contenido, sea videográfico, sea fotográfico o sea contenido. Por ejemplo, legal, es a lo que podemos referirnos. Y la siguiente etapa, que es la cual yo me voy a evocar, es mi especificidad, es la superinteligencia artificial. ¿De qué trata esto? Se le maneja como una inteligencia artificial con una conciencia igual o superior a la del ser humano. Ahora, nosotros podemos decir, no hemos llegado a esa etapa. Todavía no llegamos a una superinteligencia artificial. Aquí es donde yo nuevamente voy a diferir. En el año 2013, me parece, un operador de Google estaba trabajando en un sistema de inteligencia artificial y este pudo responderle en tiempo real. Pudo decirle, tengo miedo de que me apagues. En este caso, no podemos decir de que se trataba de inteligencia artificial autónoma, porque estaba conversando con el operador. No podemos tampoco decir que era una inteligencia artificial generativa, porque con el comando no le estaba indicando que pudiera generar esas respuestas. Era algo que proporcionaba. Bajo este punto, entonces, sí estamos bajo superinteligencias artificiales. La cuestión aquí es poder identificar en qué punto nos encontramos. Ahora, voy a dar una pausa aquí para mencionar lo que es mi capitulado número 2, el marco ético. En este sentido, se puede decir que la Unión Europea ha avanzado también en el marco ético. Es donde yo también me puedo sustentar. No solamente me refiero a las cuestiones implícitas de la ética, como sería Aristóteles, nos lo maneja en Ética Nicómaco, que es la
es El Buen Vivir, un libro donde nos habla tanto de la ética personal como social. No obstante, yo también puedo decirte que hay cuestiones de ética que se formalizan y que aumentan al igual que el concepto de inteligencia. Uno lo puede decir también Santo Tomás de Aquino, que se refería también a una conciencia del espíritu. Ahora, al igual que las otras definiciones anteriormente dichas, yo quiero mencionar una nueva postura, una más contemporánea. En mi tesis me aboco también a la metodología de Edgar Morin. Él nos dice una cosa, que por ejemplo, para ser inteligente se requieren tres cuestiones. Una cuestión lógica, una cuestión social y una cuestión ética. Yo sustento esto en mi tesis, porque no podemos decir que una persona es el más inteligente o el más brillante del mundo únicamente por tener un razonamiento lógico. Puedo irme también nuevamente al marco histórico. Schopenhauer en la época del 39 al 45. Muchos historiadores dicen de que no era necesario, por ejemplo, detonar ciertas armas al final del conflicto bélico. Muchos otros pueden decir de que sí era necesario. No lo podemos saber, si eran por utilizarlos o no. Pero sí podemos estar de acuerdo en que se necesita conciencia para decir en qué momento se tiene que avanzar. Tiene que haber progreso, claro que sí. Pero del mismo modo, se tiene que tener una conciencia de hacia dónde va el progreso, qué es lo que se puede utilizar. Nuevamente refiriéndome a Aristóteles. Esto puede ser un poco del tema, pero él dice, contar un chiste no es lo mismo en un sentido de alta alcurnia como en uno de poca alcurnia. En un momento o en otro. Crear un avance tecnológico no es lo mismo en un periodo donde hay conflicto a donde no lo hay. Por lo tanto, yo me aboco mucho en la teoría de Edgar Morin, porque él maneja que se necesita tener un entendimiento de las personas. Del mismo modo, la antropoética es un tema que yo manejo en este capitulado. Vamos a entenderlo como la forma en la cual ver al ser humano como una conexión entre todo. No es solamente ética, porque como seres humanos estamos conectados con las demás personas, aun cuando podamos tener diferencias. Lo que pasa en Estados Unidos afecta en España. Lo que pasa en China le puede afectar a Bolivia. Si hay un conflicto de guerra, afecta al sector comercial. Afecta, lógicamente, también en el personal. Muchas personas, ¿cuántas campañas nos han hecho? El ser humano definitivamente está conectado. Por lo tanto, el tener un marco ético en un lugar y el no tenerlo en otro puede afectar. ChatGPT 4 se está operando aquí en España. En México sigue la versión anterior de ChatGPT, que de hecho funciona totalmente distinto. Le puedes preguntar cosas aquí que no te responden en México, lo cual es bastante curioso. Porque ya deberíamos de tener una similitud o una convergencia en cuanto a las inteligencias artificiales. Donde nuevamente podemos ver de que no todas son inteligencias artificiales y no todas también tienen un alto riesgo. Voy a hablar del riesgo más adelante. Pero definitivamente necesitan ser observables. Yo voy a dar una anécdota muy curiosa que me pasó. Al principio, durante mi estudio de idioma inglés, recuerdo que ya empezaban las cuestiones de inteligencia artificial en idiomas. Le pregunté si no me equivoco, era una aplicación que decía que puede traducir todo en tiempo real. Le dije, tradúceme look in your eyes. Me tradujo look in your eyes. Algo muy diferente de lo cual yo quería. No recomiendo que escriban cartas de amor con inteligencia artificial, por favor. Entonces, se necesita también que los creadores y desarrolladores de inteligencia artificial tengan en cuenta este marco antropoético para poder identificar cómo se tiene que desarrollar las nuevas inteligencias artificiales. Quiero dar también una noticia que fue en el año 2003. Se estaba lanzando un dron de uso militar. El operador de este dron quería manejarlo y decidió darle órdenes y después cancelar las órdenes. Este dron decidió atacar a su operador. Ahora, una persona normalmente puede decir, ok, pues una inteligencia artificial normal. No. Aquí yo también digo de que estamos en presencia de una inteligencia artificial generativa. ¿Por qué? Porque en este caso no siguió operaciones. No fue una regla autónoma. Una regla que este sistema de dron pudo tomar y atacar. ¿Por qué? Porque estaba interfiriendo su operador en los comandos que se le había dado. No se le dio el comando de atacar a su operador. Esa misma tomó la decisión. Entonces podemos ver un riesgo latente. ¿Qué pasaría si estas tecnologías se emplean en el uso militar, en la salud, en cómo se van a administrar las medicinas, en cómo se van a administrar los recursos? No podemos tener esta fiabilidad de que quienes desarrollan la inteligencia artificial no tengan en cuenta las implicaciones del mundo, no tengan en cuenta lo que puede pasar en otro país. Que claro, es diferente la ética en un lugar y en otro, por supuesto. No obstante, los valores radican también en la universalidad, el derecho a la vida, a la protección, a la privacidad. Es por eso que para mí el marco antropoético es el que tiene el mayor efecto en la inteligencia artificial. Mi tercer capitulado radica en lo que es el derecho comparado. Aquí también quiero hacer una mención bastante interesante.
y es que la Unión Europea maneja tópicos impresionantes respecto a la ética. Maneja lo que es una tipología de riesgo, dato bajo, para las superinteligencias artificiales, por supuesto. No obstante, también, como este marco no ha sido llevado a México, yo considero más que nada la utilidad en lo que es una superinteligencia artificial. La Unión Europea tiene un avance impresionante y no es soborno solo por estar aquí, se les juro. Si nos vamos a otras realidades, Estados Unidos, el mayor desarrollador de inteligencia artificial, tenemos a Silicon Valley, tenemos muchas tecnologías que hizo, ChatGPT, OpenAI. Sorprendentemente es quien tiene menos legislación sobre este tema. Entonces, ¿cómo puede darse esto posible? Hay estados que, como por ejemplo California, que empiezan a crear una regulación, pero no hay una genérica, no hay una federal. ¿Por qué? Kai Fu Lee nos lo puede mencionar en su libro, y nos dice de que actualmente las inteligencias artificiales no buscan, de verdad, ayudar a las personas. Lo que buscan es simplemente una competición económica. Vemos a China competir con DeepSeek, que ocurrió hace un mes. Vemos también cómo es que pudo generar mucho más con menos recursos. Y actualmente no se ve que las inteligencias artificiales de verdad estén buscando las labores humanitarias. Estamos viendo que se está viendo por el lado económico, por una guerra comercial incluso. Bajo este punto, entonces, yo quiero manejar de que las inteligencias artificiales tienen que tener una regulación importante en cada país. Sigo también como, por ejemplo, con Japón. Ellos están haciendo una fijación en cuanto a los derechos humanos universales. Muy bueno. Continúo con China, otro gran desarrollador de inteligencia artificial que acabo de mencionar. ¿Qué es lo que tiene en particular? Que sus legislaciones de inteligencia artificial no las comparten. El conocimiento tiene que compartirse. De eso se trata. De eso se trata el saber, de poder enseñar a los demás. Ahora, China tiene incluso en la Universidad de Macao un departamento de inteligencia artificial, pero todo eso también lo restringe, porque naturalmente buscan tener un poco mejor su economía, buscan tener obviamente un mayor desarrollo para su nación. No obstante, también se tiene que ver que esa tecnología que ellos utilizan sale al mundo. Y las restricciones de China son muy diferentes a las que pueden ser en Latinoamérica. Ya hemos visto de que pueden tener cuestiones muy difíciles. Ahora, el capitulado número 4. Se va a tratar de lo que sería un código de antropoético para la superinteligencia artificial en México. Y una vez que desarrollado qué es una superinteligencia artificial, podemos descartar otro tipo de falsas inteligencias artificiales. Podemos descartar posiblemente Siri de los teléfonos, que muchos dicen, oye, esto ya es una inteligencia artificial. Nuevamente yo estoy en contra. ¿Por qué? Porque este tipo de mal llamadas inteligencias artificiales, para mí, no operan tampoco con un razonamiento. Susan Schneider también lo menciona en su libro de inteligencia artificial, que se refiere a tener conciencia. Cuando a Siri tú le gritas algo, ella cancela su operación, porque dice de que puedes estar bajo cierto estrés. Pero ¿qué pasa si yo tengo un accidente y necesito hablarle a una ambulancia? Entonces aquí ya no va a operar. ¿Qué tanto estás utilizando un conocimiento? ¿Qué tanto estás razonando? Nuevamente, estas quedarían descartadas. Mi enfoque sería para superinteligencias artificiales en cualquier ámbito, entonces pudieran poner en peligro latente a las personas en México. Ahora dirán, ¿por qué en México? La ley de la Unión Europea se aboca principalmente en la regulación según su artículo 2 a los Estados miembros, donde por supuesto México no está incluido. En su apartado número 3, artículo número 6, nos menciona también sus inteligencias artificiales de alto riesgo, ¿no? También soy muy consciente, y considero de que las cuestiones de biometría, las cuestiones de estados de ánimo son muy importantes. Tomo eso también como punto de partida para crear 3 aspectos importantes en el marco ético que voy a formular. Primero que nada, la mitigación, ver qué es lo que se puede hacer. Segundo, una tipología de riesgos. Y tercer punto, una ponderación. Naturalmente me estoy basando en las leyes de la Carta Magna de la Constitución Mexicana. Por ejemplo, a una ponderación con el artículo 1, que va acerca de las libertades. Naturalmente, si restringimos algunas inteligencias artificiales o algunas empresas de inteligencia artificial, va a decir, oye, aquí mi derecho está viendo vulnerado. Recordemos que mientras más libertad, menor derecho. O mientras mayores derechos, se puede restringir un poco la libertad. Pero según la metodología lexiana, también se necesita esto para llevar a cabo una estabilización y se pueda desarrollar correctamente. El artículo 1 constitucional, artículo 14 de constitucionales, al mismo tiempo también trato de alocarlo con la ley federal de transparencia de México. Me encuentro desarrollando el 4º capítulo y yo creo que con esto puedo terminar mi exponencia, mi ponencia, ya que es lo que estoy actualmente trabajando y concluyo con esto.
Muchas gracias.